Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos, público en general. Hoy estamos en un nuevo debate en nuestro programa Hablemos Claro y desde nuestra página oficial, que es Un Clamor de Medianoche. Les invitamos a mirar este interesante debate que se va a dar entre José Garro, católico, apologista católico, y Josué Puga, apologista evangélico. Queridos hermanos, sin más que agregar, ya me conocen, soy Noelia, algunos me conocen por Rose. Eh, Les mando muchas bendiciones desde Uruguay y les paso a la presentación de cada uno de los integrantes, que tendrán unos escasos minutos para dar su presentación y así poder empezar con este debate, que el tema es las imágenes que van a estar debatiendo. Va a comenzar Josué Puga, luego seguirá José, y el formato serán 15 minutos de exposición para cada uno, 10 minutos de refutación para cada uno también, una pregunta. Perdón, me olvidé que vamos a iniciar el debate con una pregunta, luego la secuencia que dije, luego de los 10 minutos de refutación será una pregunta para cada uno nuevamente, y ya al final serán 5 minutos de conclusión. No sé si está todo claro. Dios les bendiga y adelante con las presentaciones para luego pasar a la pregunta de cada uno y sus respectivas exposiciones. Adelante, hermano José. Bueno, mi nombre es José Garro, soy de Costa Rica, soy cristiano católico. Agradezco a Rose y a Josué por permitirme estar acá, y a Dios y a María Santísima por promover y defender la fe de la iglesia. Quiero mandar un saludo cordial a mi esposa Ana Martínez, que lo está viendo, a Mónica, Sara, a mi suegra Tona, a toda la familia, a mi papá también, José Garro, que ve estos debates. Y pues pedirle permiso a Rose que me deje después subirlo a mi canal de YouTube, ¿verdad? A mis redes. Y nada, pues venimos a compartir, como siempre, tratando de hacerlo de una manera respetuosa, ¿verdad? Y felicitar a Rose por su inicio en esta página, y a ustedes que buscan hacer una apologética más sana, y así tiene que ser, ¿verdad? Y nada más eso, que Rose me des permiso de subirlo a mi canal. Claro que sí, está el permiso. Solamente vos tenés ese permiso de poder compartir. Solo no lo modifiques en nada, porque yo sé que no lo vas a hacer. Saludos a Ani Martínez, esposa de José Garro, que está ahí en los comentarios. Adelante, hermano José. Buenas noches, hermanos, para todos. Es un gusto estar aquí en esta tarde otra vez, tarde-noche ya por aquí en México. Estamos contentos de tener aquí esta tarde a nuestro hermano y amigo José Garro para compartir, hermano. Usted lo dijo bien, vamos a compartir, no vamos a pelear, vamos a exponer diferentes puntos de vista, tal vez con diferentes fundamentos. Y pues como siempre comentamos, las personas que puedan ver esta transmisión van a tomar pues una decisión al respecto, van a analizar la información tanto de un lado como otro. No estamos aquí para demostrar quién sabe más, estamos aquí para simplemente compartir información desde diferentes ópticas. Entonces, ya todos nos conocen, que tengan un tiempo agradable aquí. Le pedimos a Dios, como siempre, que nos ilumine, que nos ayude, que nos permita hacer su voluntad al dar a conocer un mensaje que sea de edificación y que sea de bendición, primeramente para nosotros y también para todos ustedes. Así que, pues, estamos listos. Que Dios los bendiga. Bueno, estas fueron las presentaciones de los dos expositores de hoy. Vamos a entonces, si están listos, a comenzar con la primera pregunta. Va a empezar Josué. Vas a tener un minuto para hacer la pregunta, 2 para responder y 2 minutos para refutar. Ese va a ser los tiempos que se van a manejar en las preguntas. Así que, Josué, cuando estés listo, el cronómetro corre. Adelante con tu pregunta, por favor. La primera pregunta, hermano José, es muy sencilla. Yo quisiera preguntar si el pueblo católico conoce con exactitud
las características físicas de Jesús en cuestión de su persona, y si es a través de eso o en base a eso que lo representan en una figura o en una imagen, o de dónde sale la idea de un Jesús conceptualizado de esta manera. Esa sería mi primer pregunta. José, tenés 2 minutos para responder a partir de que empieces a hablar. Bueno, entiendo su pregunta, pero parte de una falsa premisa, porque la imagen la intención de una imagen no es representar exactitud a la persona, o sea, no es la intención. Hay algunas referencias históricas como el sudario que tiene la Iglesia Católica, ¿verdad? Donde se conservan algunos rasgos de Jesús. Pero la iglesia cuando hace una imagen de Jesús no tiene la intención como de que sea una imagen exacta, es que ese no es el propósito, como una fotografía, o sea, como una fotografía nuestra. Lo único es simplemente una imagen para representar a Cristo, como la tenían los primeros cristianos en las catacumbas, porque ustedes han de saber, según la historia y la arqueología, los primeros cristianos en las catacumbas tenían imágenes, ¿verdad? Y eso lo atestiguan los padres de la iglesia. Entonces, el propósito de la imagen es representar a Cristo, no tiene que ser algo exacto, no es la intención de la imagen. Las imágenes tienen propósito educativo, se han utilizado para evangelizar donde la gente no sabe leer. Hay escenas del Evangelio, escenas del Antiguo Testamento que hablan más que 1000 palabras para aquellas personas que no tienen la oportunidad o no saben leer, o cuando la iglesia fue a predicar a culturas donde no conocían nuestro idioma, no tenían la facilidad de lectura o texto. Las imágenes han tenido un propósito pedagógico y han estado presentes en la vida de la iglesia desde el principio, como igual las imágenes de la Virgen. Lo que se intenta representar es o recordar a la Madre de Dios, pero hay imágenes de la Virgen morena, hay imágenes de la Virgen blanca, según sea la vocación, eso no es ningún problema. Entonces estás partiendo de una falsa premisa, porque la intención de la iglesia no es retratar a Cristo a exactitud. En algunos momentos se ha buscado, ¿verdad? Tenemos lo del sudario, pero no es esa la intención, ¿verdad? Entonces, una mala pregunta que nace de una mala premisa que no conduciría a probar tu punto, ¿verdad? Siempre. Listo. Listo. Bueno, Ya. esos fueron los 2 minutos de respuesta de José. Ahora vamos a los 2 minutos exactos de Josué para responder o refutar el argumento de José. Adelante, Josué. El libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 28, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice: porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, o a piedra, o a escultura de arte y de imaginación de hombres. Estamos viendo aquí claramente que la misma escritura está diciendo que nosotros no podemos representar la divinidad de Jesús de forma basándonos en nuestra imaginación. José dice que la premisa es mala, que la pregunta es mala porque parte de una premisa equivocada, pero la realidad de las cosas que la escritura también está siendo bien clara en la cuestión acerca de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice, la divinidad no se puede representar no puede ser semejante, más bien dice con palabras exactas, a oro, a plata, piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Entonces, bueno, creo que ya nos quedó clara la respuesta. José dijo, no tenemos una exactitud de cómo era Jesús, no tenemos necesidad de hacer una representación exacta de cómo era Jesús, solamente usamos la imagen como un medio de, pues como de pedagógico, creo que escuché que dijo, tenemos el sudario de Turín, que puede ser a lo mejor un aire de cómo fue Jesús, pero en realidad no sabemos cómo fue Jesús. Esa fue la respuesta y para mí esa respuesta es suficiente. La audiencia tomará una decisión acerca de lo que dice la Biblia y de lo que argumenta José. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Consumiste 1 minuto 53 segundos, o sea, 2 minutos redondeando.
Así que ahora vamos a la parte interesante de este debate, cuando se pica, como decimos nosotros, y es la exposición de cada uno. Va a Pregunta. empezar. Son dos preguntas, pensé que las preguntas venían después de la expo. Bueno, vamos a la segunda pregunta, también nuevamente va No, Josué. yo no he preguntado. Ahora va a preguntar. Claro, José respondió, yo lo tomé como que lo había. Bueno, errores que suelen ocurrir. Eso pasa cuando suelo estar del otro lado más que de moderación. José va a hacer su pregunta, también va a ser el mismo tiempo, 1 minuto para elaborar la pregunta, 2 minutos para responder de parte de Josué, y luego José va a refutar con 2 minutos exactos también la respuesta de Josué. Así que adelante, José. La pregunta mía es muy sencilla, sencillísima. Yo quiero que Josué me diga si para él imagen es sinónimo de ídolo. Así de fácil. ¿Imagen es exactamente lo mismo o sinónimo de ídolo? Sí, no, ¿por qué? Es mi pregunta. ¿Se entendió la pregunta, Josué? Sí, lo entendí. Es Bueno, una buena pregunta. De acuerdo al contexto y de acuerdo a las prácticas de civilizaciones antiguas que tenían un sistema de religión politeísta y que solían hacer este tipo de imágenes, cuando la imagen ocupa un lugar que no le corresponde, que solamente le corresponde a Dios, y a esa imagen se le están dando atributos que solamente le corresponden a Dios, como por ejemplo la omnipresencia, la omnisciencia, el poder para hacer milagros, cuando aquella imagen está recibiendo todas las características que solamente le corresponden a Dios, entonces aquella imagen se convierte en un ídolo. Vamos a poder escuchar argumentos como una fotografía, como las imágenes en el billete. Bueno, estas imágenes no son objetos de adoración y de veneración, son solamente dibujos que están en un artículo. Entonces, la respuesta es clara, la diferencia entre una imagen y un ídolo es de acuerdo al poder y a las características que la misma gente le da. Entonces, no son lo mismo una imagen que un ídolo. Pero más adelante vamos a exponer por qué nosotros creemos que efectivamente las imágenes católicas son ídolos, porque los católicos les dan este poder al cargarlos, al arrodillárseles, al pedirles milagros, al confiar en ellos, porque la Escritura claramente dice que no podemos confiar en la obra de las manos de los hombres. Entonces, esa es mi respuesta. Bueno, la respuesta tomó 1 minuto y medio. Vamos entonces con José para los 2 minutos de refutación a la respuesta que dio Josué sobre la pregunta. Adelante, José. Bueno, ya ustedes vieron que Josué efectivamente reconoce que una imagen no necesariamente es sinónimo de ídolo. Ya por ahí vamos bien, porque las imágenes católicas no son ídolos, la iglesia no las considera dioses, no se le pide a la imagen, ¿verdad? Eso es una ignorancia, un muñeco de paja. El culto va dirigido a lo que representa, como dice el catecismo, ¿verdad? Y tendría que Josué viajar en el tiempo al siglo I e ir a refutar y regañar a los primeros cristianos que lastimosamente para ustedes tenían imágenes de Jesús, de María y los santos. La arqueología lo prueba. Ni modo, ¿verdad? Seguramente los primeros cristianos no leyeron Hechos 17, el 28, el 29. Seguramente sí lo leyeron, pero no lo entendieron como Josué, porque el contexto de Hechos 17 es la idolatría y el montón de dioses. No aplica a las imágenes de la iglesia cristiana. O usted está diciendo que los primeros cristianos no leyeron ese libro, porque aunque no les guste, aunque les moleste, los primeros cristianos tenían imágenes, como el templo de Salomón tenía imágenes. Gracias por aceptar que una imagen no es lo mismo que ídolo. Exactamente. La iglesia no ve. Es más, y lo triste de esto es que no saben lo que es un ídolo, lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida, no saben lo que es idolatría y no saben lo que es la verdadera adoración. Tienen conceptos muy básicos y muy pobres sobre estos temas. Pero sí, efectivamente, imagen no es sinónimo de ídolo. Solo para los protestantes creen que una imagen católica es un ídolo o que la iglesia la llama a Dios, ¿verdad? Pero no es así. Las imágenes no son dioses, no son ídolos, son representaciones y repito, recalco, les guste o no, ni modo. Hasta los primeros cristianos en las catacumbas tenían imágenes. Viajen en el pasado y vayan, díganle que estaban equivocados.
Vayan, refuten, vayan, regáñenlo a los primeros cristianos que tenían también imágenes de Jesús, escenas del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, en los sarcófagos. Habían imágenes religiosas, imágenes cristianas, y la arqueología 5 segundos, José. ¿verdad? Entonces vas a tener que ir a refutar a los primeros cristianos también. ¡Ah, no! Tiempo. Bueno, decir que José redondeara la idea. Y eso han sido las 2 primeras preguntas. Ahora sí vamos a pasar al tiempo de exposición, donde va a empezar nuevamente Josué a exponer y luego nuestro querido José Garro también pasará sus 15 minutos. Cuando empieces a hablar, Josué, empezará a correr tu tiempo. Adelante. Quiero hacer nada más un breve comentario acerca de lo que acaba de exponer José. Los primeros cristianos son los que están registrados. No, perdón, hermano Josué, no se puede refutar la pregunta Bien, por las reglas del debate. Yo sé que nos gusta, pero es la regla. Adelante, hermano, con tus 15 minutos de exposición. Ok. Primera Reyes 6:19 dice claramente que las figuras que Salomón puso en aquel templo eran adornos. Lo podemos leer clarito, ahorita si gustan lo leemos para no consumir el tiempo, pero dice que no eran objetos de veneración ni de adoración. Muchos, más bien los católicos, quieren justificar esta práctica utilizando como fundamento que en la antigüedad se permitían estas figuras en el tabernáculo. Tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que algunas de estas figuras Dios mismo las ordenó. ¿Por qué razón? Porque, bueno, Él es Dios, la ley no se aplica para Él. El mandamiento que Dios dio allá en los mandamientos fue ustedes. Le podemos poner un prefijo al mandamiento porque dice no serán imágenes. Entonces podemos ponerle claramente, según las reglas del español, un ustedes antes y está aplicando a nosotros. Nosotros no podemos decidir crear nada sin la orden de Dios. Y esto tiene que ser muy importante que quede claro. Nosotros no tenemos permitido crear nada sin que Dios lo ordene, tal y como le sucedió al pueblo de Israel cuando hicieron aquel becerro de oro. Entonces podemos ver que la idolatría o el culto a las imágenes es una práctica pagana, porque vamos a escuchar argumentos como que las imágenes católicas no son dioses, como que no son objeto de adoración y de veneración, pero en la teoría dicen esto, ¿verdad? En la teoría dicen que no es objeto de veneración o de adoración, pero en la práctica vemos todo lo contrario. Vemos que son llevados en hombros, vemos que son aplaudidos, vemos que son adorados, venerados, e incluso los documentos y las recopilaciones del catolicismo, como el Dessinger, dice que María tiene que ser adorada, al igual que Jesús y al igual que los santos. Entonces, no podemos aceptar esta idea de que ellos digan que no adoran porque sí lo hacen. Estas prácticas paganas pertenecían a las culturas, civilizaciones y religiones politeístas. Del catolicismo no es otra cosa más que una réplica de todos estos sistemas, solamente que están disfrazados de cristianismo, pero definitivamente sus prácticas católicas no son enseñadas por Cristo, ni reafirmadas por ninguno de los apóstoles. Cuando escuchamos que ellos dicen arrodillarse no es adorar, porque esos van a ser argumentos que vamos a escuchar en ocasiones que Josué se inclinó ante al arca del pacto, pero cabe mencionar, hermanos, que el arca Dios mismo la mandó. Lo podemos ver ahí en Éxodo 25, 10 al 22, que Dios mandó la fabricación de esta arca y Dios mismo dijo que desde ahí, desde esa arca, Él iba a expresarse o Él iba a hablar. Entonces, hoy valdría la pena preguntar qué parte o en dónde dice que las representaciones o figuras del catolicismo las mandó Dios, porque el arca del pacto podemos ver claramente que Dios la mandó, el candelero de oro podemos ver claramente que Dios lo mandó, la serpiente de bronce que fue levantada en aquel desierto, vemos que Dios lo mandó, más bien en cambio las imágenes católicas Dios no las mandó. Entonces muchas veces nos argumentan también esta parte de, bueno, no lo mandó, pero tampoco lo prohibió. Entonces, hermanos, vamos a dejar bien en claro algo. Jesús directamente no prohibió muchas cosas. Por ejemplo, Él nunca prohibió la brujería. Él tampoco prohibió el aborto. Jesús no prohibió, por ejemplo, la pedofilia directamente. Nunca se expresó al respecto de estos temas,
Pero esto no significa que Jesús haya estado de acuerdo o que sea permisible solamente porque él directamente no lo mencionó. Creo que Jesús confiaba en que nosotros íbamos a tener el discernimiento para saber de acuerdo a lo ya escrito qué es bueno y qué es malo. Ya había un referente, ya había mandamientos escritos acerca de lo que le agrada a Dios y de lo que no le agrada. Y yo en esta tarde les puedo decir, hermanos, que por lo menos hay 63 escrituras bíblicas que hablan en contra de la fabricación de imágenes. 63 escrituras bíblicas que hablan en contra de la fabricación de imágenes, y aquí tengo algunas que van desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Oseas 13:12 dice: y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento, lo que yo comencé hablando, que no hay en realidad una certeza de cómo eran las personas o los personajes que ellos representan con imágenes, porque incluso podemos ver vírgenes de diferentes colores, de diferentes razas, de acuerdo a cómo la gente se las imagina en diferentes partes del mundo. Entonces aquí dice: se han hecho imágenes según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, obra de artífices, acerca de las cuales dicen los hombres que sacrifican que besen los becerros. Isaías 44:9 dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Hay literal 63 pasajes en la Biblia, hermanos, a lo largo y ancho de toda la escritura. Vamos a ver el último libro de la Biblia, Apocalipsis 9:20, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Entonces, aquí estamos viendo, hermanos, que realmente sí la Biblia habla en contra de esta práctica. Aunque José diga que los primeros o que había imágenes, la verdad es que la Escritura 63 veces dice que no se debe de hacer. Hay una delgada línea, hermanos, entre venerar y adorar, porque vuelvo a repetir, en la teoría los católicos dicen que veneran, mas en cambio en la práctica le dan a aquella imagen todo el poder que no tiene. No sé cuánto tiempo me queda, hermana Noelia. ¿Todavía vamos bien o...? Vas bien, recién vas 6 minutos. Ok. En el Nuevo Testamento, hermanos, no vemos un solo ejemplo de fabricación de imágenes en ninguno de los 27 libros. Estamos hablando de un documento de información considerable, y no podemos ver un solo ejemplo de fabricación de imágenes por parte de la iglesia del primer siglo. En ninguna parte, hermanos, de los 27 libros como práctica enseñada por Jesús o los apóstoles. No lo vamos a ver en ninguna parte. Pero sí vemos el ejemplo de estatuas, de altares, imágenes paganas, como por ejemplo diosa Diana, la diosa Diana de los Efesios, que hacían estatuillas de esta diosa. Y también podemos ver lo que vivió Pablo en aquel lugar de Atenas llamado Areópago, donde dice que todos los atenienses tenían imágenes, tenían ídolos a los cuales le estaban dando adoración. Si la fabricación y el culto a las imágenes es establecido y permitido por Dios, ¿por qué no vemos a Jesús y a los discípulos cargando alguna estatua de San Moisés? Porque en aquel tiempo ya debía de haber habido santos para ellos, ¿verdad? No había los santos actuales que los católicos veneran, como San Agustín, porque todavía no vivían, pero estaba San Moisés, estaba San Samuel, estaba San Noé, y jamás vemos que sea un patrón de práctica y una conducta de la iglesia en el primer siglo que ellos hayan practicado absolutamente nada de esto. No podemos ver, por ejemplo, que Samuel o Noé fueran santos patronos de Capernaum o de Betania. Estas prácticas no son bíblicas definitivamente, porque no están en la Biblia. Las enseñanzas de Jesús transmitidas y repartidas por los apóstoles son sumamente claras, hermanos, no hay duda. Podemos ver con claridad, por ejemplo, que Jesús estableció la cena del Señor como una práctica que él enseñó y reafirmada por Pablo en la carta a los Corintios. Podemos ver otro ejemplo acerca de las enseñanzas del amor de Jesús los unos por los otros, incluso amar a los que nos aborrecen, y podemos ver al apóstol Juan reafirmándolo en sus cartas. Podemos ver también cuando Jesús habla acerca de su segunda venida, su regreso a la tierra en Mateo capítulo 24, y podemos ver, hermanos, que el apóstol Pedro en su primera carta reafirma esto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo un ejercicio de ver claramente en la Biblia que Jesús mandó algo y los apóstoles lo confirmaron en sus cartas. La pregunta es,
¿En qué parte Jesús habló sobre la práctica del culto a las imágenes? ¿Y cuál de los apóstoles reafirmó esta enseñanza? Los católicos nos pueden decir que después de 100 años, que después de 200 años, los primeros cristianos tenían imágenes, pero la realidad de las cosas es que para nosotros lo que vale como primeros cristianos son los que están registrados aquí en la Escritura, porque ellos fueron los que directamente de Jesús recibieron la enseñanza, y no se nos debe de olvidar nunca, hermanos, que la orden del Señor fue: vayan y hagan discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo mandé. Oído, hermanos, con esto que estoy diciendo, Jesús no dijo: vayan y enséñenles que guarden lo que yo no prohibí. Jesús dijo: vayan y enséñenles que guarden todo lo que yo mandé. Esto es clarito, hermanos. Jesús nunca, hermanos, ordenó, ni enseñó, ni practicó con los discípulos esta práctica de la formación y fabricación de imágenes para objetos de veneración, culto o adoración. No existe tal enseñanza. No aparece en la Escritura, ni hablada por Jesús, ni reafirmada por ninguno de los apóstoles. Solamente, hermanos, esto que hace el catolicismo es una copia de lo que practicaban las religiones y culturas paganas politeístas, por la necesidad de tener algo visible, algo tangible en lo cual confiar, que era de dónde salía la idolatría del corazón de todas aquellas naciones que fabricaban imágenes. Fíjense lo que dice el Señor a través del profeta Jeremías en el capítulo 10, versículo 2 al 6. Así dice el Señor: no aprendan el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengan temor, porque las naciones les teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y con oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva, derechos están como palmera, no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Entonces estamos viendo aquí, hermanos, con toda claridad, que las características de las imágenes que practican en el catolicismo se ajustan exactamente a la descripción de lo que la Biblia dice. Los tiene que fabricar un artesano, no se fabrican solos. Los tienen que poner en un lugar afirmados con clavos, como dice aquí la Escritura, porque si no se caen. Los tienen que cargar y los tienen que llevar porque no caminan, y claramente aquí la Escritura dice que este es el camino de las naciones, que nosotros, los hijos de Dios, no debemos de aprender. Ahora fíjense lo que dice la Escritura. En Romanos, justamente hablándole a los Romanos, capítulo 1:23, dice: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. ¿Qué significa incorruptible, hermanos? Que no es de carne, que no es de hueso, que no es de un material tangible, porque la Escritura nos enseña claramente que Dios es espíritu. Dice: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es la mentira? Lo acabamos de leer en Jeremías: el camino de las naciones, que motivaba, hermanos, a la gente a tener un ídolo de material tangible en el cual poder confiar. Esto le pasó a Israel cuando estaban allá abajo de aquella montaña y dijeron: Moisés ya se tardó, Dios ya no habla, vamos a hacer un Dios que nos lleve al destino que se nos había prometido, ¿verdad? Entonces fabricaron aquel becerro de fundición. La realidad de las cosas es que este sacerdote llamado Aarón practica o hizo lo que hoy muchos católicos hacen: tiró la piedra y escondió la mano, porque cuando Moisés le preguntó y le dijo: ¿qué has hecho, Aarón? Aarón dijo: yo aventé el oro al fuego y salió un becerro. Entonces es equivalente a lo que hoy hace el pueblo católico cuando dice: nosotros no adoramos, nada más veneramos, mas sin en cambio nosotros estamos viendo en la práctica, estamos viendo en lo que realmente hacen, que le están quitando el lugar que solamente le pertenece a Dios. Ellos dicen: nosotros no consideramos a las imágenes dioses, pero ¿qué tal tienen uno que se llama niño Dios? Y así lo llaman. Entonces es innegable, hermanos, es innegable, porque mucha gente se arrodilla ante estas imágenes, mucha gente les reza directamente a las imágenes, aunque más adelante quizá Jorge nos vaya a decir que esto no es cierto. Hermanos, hay infinidad de videos en las redes sociales donde la gente está practicando esta idolatría de estar confiando y de estar poniendo su confianza a la imagen y estarle haciendo un ruego a la imagen, pidiéndole incluso la salvación y la redención, llamando, por ejemplo, a la Virgen
de Guadalupe, nuestra madre, nuestra redentora. Y tenemos que tener en cuenta que la palabra redentora es equivalente a Salvador, y dice la Escritura que ningún otro hay salvación debajo de este cielo, sino solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que estarle dando a una imagen el poder que no tiene, el poder que solamente le pertenece y le corresponde a Dios, esto, hermanos, es un acto de idolatría. Y aquí lo dice la Escritura en Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Estamos viendo que le está hablando al pueblo romano. Así que no sé si todavía tenga tiempo, hermana, porque si no me para, me sigo. Te queda un poco más de medio minuto. Ok. Dice la Escritura en Isaías capítulo 42, versículo 8, yo soy el Señor, yo soy Yahvé, dice la versión de la Biblia católica, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otros, ni mi honor a los ídolos. Hermanos, a Dios a Dios no le gusta la idolatría. Dios no permite que nosotros tomemos la decisión de fabricar imágenes que Él jamás mandó. Esto, hermanos, es infidelidad y es, hermanos, desobediencia delante de Dios a lo que Dios estableció en su palabra. He terminado, hermanos. Muy bien, 15 minutos exactos. Eso fue la exposición del apologista evangélico Josué sobre las imágenes. Ahora le toca, o es el tiempo de José Garro, apologista católico, que va a exponer en 15 minutos también sobre las imágenes. Adelante, José, a partir del momento que sí. Rose, yo normalmente estoy viendo aquí mis apuntes, entonces ¿me podrías hablar faltando 2 minutos, por favor? Si está mal. Claro que sí. En 2 minutos prendo mi micrófono y te aviso que faltan 2, ¿ok? Perfecto, gracias. Adelante. Okay. Bueno, el ataque de parte de los protestantes hacia las imágenes nace principalmente del prejuicio. Puro prejuicio, mala interpretación de las escrituras. La posición de ellos no tiene respaldo bíblico ni en la historia, porque aunque queramos cerrar los ojos, ni modo, los primeros cristianos, tanto la arqueología como la patrística, hablan a favor de las imágenes cristianas, que no es lo mismo de ídolos. Pero es curioso que grupos protestantes surgidos después de 1520 vengan a querer corregir a los primeros cristianos, que son cristianos, que vienen directamente de los apóstoles, discípulos directos de los apóstoles, y ahora resulta que ellos están equivocados. Y entonces sacan de contexto, es parte de mi exposición, pasajes como Éxodo 24, pero no toman en cuenta el contexto. Versículo 3, no tendrás otros dioses. O el Salmo 115, no toman en contexto el versículo 4, que es el contexto. Lo que prohíbe la Biblia son los ídolos, no las imágenes en sí mismas. Y por dicha, Josué ya me reconoció que una imagen no necesariamente es lo mismo que ídolo. Exacto, porque las imágenes de la iglesia no son ídolos. Que ellos tengan prejuicio, que les guste difamar y quieran ver donde no hay, es otra cosa. Pero la iglesia no manda a adorar una imagen o no dice que sea un dios, ¿verdad? Eso se llama difamación. Por el contrario, por supuesto que lo voy a citar. Claro que lo voy a decir. Dios, repito, lo que prohíbe en la Biblia son los ídolos, no las imágenes en sí mismas. Obviamente que si es una imagen de un ídolo, pues no está bien. Pero Dios mismo manda a hacer imágenes, ya ustedes lo saben. Pasajes que te recetan Éxodo 24, pero estos pasajes normalmente no los mencionan. Por ejemplo, Éxodo 25:18, cuando Dios mismo manda a hacer 2 querubines sobre el arca, y sí tiene connotación religiosa, porque los querubines representan la gloria de Dios. Incluso en el versículo 22 dice que Dios habla en medio de ellos, así que sí tienen relación con el culto, ¿verdad? Dios mismo manda a hacer imágenes, porque el problema no es la imagen, entiendan, supérense ya. El problema no es la imagen, el problema es cuando algo es un ídolo. Dios manda a hacer la serpiente de bronce, ustedes ya lo conocen, allá en Números 21:8, ¿verdad? Dios mismo manda a hacer la imagen de una serpiente para que todo aquel que la viera se sanara, ¿verdad? Y resulta que después esa imagen, en Segunda de Reyes 18:4,
Dios la manda a destruir porque el pueblo la empezó a adorar. ¿Por qué cito esto? Porque cuando es una imagen no es problema. Cuando la empezaron a adorar, sí. Es que nosotros no adoramos las imágenes. Nosotros adoramos solo a Dios. En la misa decimos, creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso. Pero como el prejuicio les gana, la ignorancia es atrevida y después de 1500 años vienen de grupos fundados por hombres y creen que pueden venir a corregir a la iglesia que viene desde el primer siglo, creen que pueden venir a corregir a los primeros cristianos, a los padres de la iglesia, pastores de los primeros siglos, jefe de la iglesia de los primeros siglos, discípulos directos de los apóstoles, a ellos vienen a corregirlos. Qué curioso, ¿verdad? Es bueno que vean un poquito de arqueología. Ahora, tenemos el ejemplo de Salomón. El templo de Salomón estaba lleno de imágenes. Primera Reyes 6, 23 al 10. Y no eran solo adornos, porque también habían querubines que representan la gloria de Dios. Ahora, no me imagino un protestante entrando en el templo de Salomón. ¡Idólatra! Mira, qué montón de imágenes. El terrible error conceptual protestante es decir, ver una imagen y automáticamente pensar que es Dios. Todo lo que ellos acusan a los católicos nace de su imaginación, nace de su prejuicio. Porque ellos se creen Dios para conocer la mente y el corazón de todos los católicos y hablar por todos los católicos del mundo y decir que todos los católicos están llamando eso a Dios. ¡Wow! Yo no sabía que tenían ese poder mental de ver la mente y los corazones de todos. ¡Wow! Prejuicio, prejuicio e ignorancia. Atacar las imágenes de la iglesia. Por eso, viajen en el tiempo, en una máquina del tiempo, vayan a los primeros cristianos, métanse a las catacumbas donde se escondían los cristianos y vayan, regáñenlos, porque tenían imágenes de Cristo y de los santos. Ahora, otra cosa muy importante que quiero aclarar aquí. Las imágenes también tienen, como decía, un propósito pedagógico para enseñar o evangelizar donde no se, por ejemplo, la gente no sabe leer, ¿verdad? Eso, por ejemplo, daba San Gregorio Magno, que decía, si para esta instrucción para la cual se hicieron las imágenes antiguamente deseas tenerse en las iglesias, yo permito todos los medios se hagan como que se tengan y explícales que no fue la vista la misma historia que el cuadro colgaba para atestiguar lo que te desagradaba, ¿verdad? Sino la adoración. O sea, San Gregorio Magno también decía que no las adoraran, pero no prohibía las imágenes. Ahora bien, ¿qué es idolatría? ¿Qué es idolatría? Idolatría es adorar a algo o a alguien como si fuese Dios. Un ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios en tu vida y no necesariamente es una imagen, como bien lo reconoció José, ¿verdad? Entonces, ¿qué pueden ser ídolos en nuestra vida? El dinero, el placer, hasta el fútbol. Por eso San Pablo llega a decir en Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Eso sí es una idolatría, ¿verdad? Todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu vida, no necesariamente eso, ¿verdad? Entonces, como dice el catecismo en el numeral 21:13, la idolatría se refiere a los dioses falsos. Ahora bien, para nosotros los católicos, por más que ellos digan, acusen y difamen, María y los santos no son ídolos, porque un ídolo es un dios falso y ellos ni son dioses ni son falsos, ¿verdad? Y también tenemos que entender, aparte de entender lo que en verdad es un ídolo, lo que es idolatría, que ellos tienen un concepto muy pobre, muy básico. Ídolo, imagen, qué pobreza de concepto. Idolatría, tienen una imagen, qué pobreza de concepto. No, aparte de que ya le explicamos un poquito qué es ídolo, qué es idolatría, qué es adoración. Adoración. Vean qué bonito. Por ejemplo, dice, por ejemplo, el numeral 2097 del catecismo que adorar a Dios es reconocer en el respeto y la sumisión absoluta la nada de la criatura que solo existe por Dios. Adorar es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat, ¿verdad? La iglesia siempre nos ha enseñado a adorar a Dios solamente y nunca a la Virgen María, ni a los santos, ni a los ángeles, y en ninguna parte del magisterio dice que lo hagamos. Simplemente nos calumnian. Adorar es un estilo de vida, y viene de nuestro interior, va con nuestros actos. Por eso es que besar no es adorar. Es que ustedes besan una imagen. Yo no sabía que besar es sinónimo de adorar. Entonces el esposo que besa a su esposa la está adorando. Es que se arrodillan delante de una imagen. Arrodillarse es sinónimo de adorar. Todas las personas que no tienen piernas no pueden adorar.
Y los montones de ejemplos que hay en la Biblia de gente que se postra delante de otras o delante de cosas y no están adorando y la Biblia no lo condena. Entonces no saben ni qué es adorar. Es que ve una imagen y la besan y por eso están adorando. Entonces quiere decir que para adorar hay que besar. ¿Usted ya besó a Dios? ¿Verdad? Entonces es mucho prejuicio, mucho desconocimiento lo que les gana, ¿verdad? La Biblia dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y es verdad. Es necesario que le adoren. La adoración conlleva amor y obediencia a Dios y nace de nuestro interior. Así que tener una imagen no significa necesariamente que se le esté adorando, ¿verdad? Eso es muy importante porque el ataque a las imágenes solo nace del prejuicio. Ahora, la diferencia entre adorar y venerar. Por supuesto que hay una diferencia. Como decía el catecismo, adorar es reconocer a Dios, como creador y salvador. Es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo. El culto que damos a las imágenes, en realidad, es a las personas que representan. Es de veneración, como lo dice el numeral 2132. El que venera una imagen, venera en lo que a la persona que en ella está, no a la imagen en sí mismo. Solo los ignorantes creen que se le está rezando a la imagen o a lo que representa, ¿no? Es al objeto material, no, es a lo que representa. El honor tributado a las imágenes es una veneración respetuosa, ¿verdad? Porque como les dije, la iglesia enseña a adorar solo a Dios. Por ejemplo, dice la RAE, que venerar es, dice la RAE, Real Academia Española, es respetar en sumo grado a alguien o a algo por su santidad, dignidad o grandes virtudes o a algo que representa o lo recuerda. Por ejemplo, nosotros veneramos a nuestros padres, pero no por eso les estamos adorando. Veneramos la bandera de nuestro país, pero no por eso no significa que les estemos adorando, ¿verdad? Y entonces no hay que hacer esa confusión. Y como les decía antes, en la Biblia hay ejemplos de gente que se postraron y no estaban adorando. Por ejemplo, cuando Salomón le rindió homenaje a su madre en 1 Reyes 2:19, dice que él hizo una inclinación ante ella. La tsunamita se abrazó a los pies de Eliseo, 2 Reyes 4:27. David se arrodilló ante Saúl, allá en 1 Samuel 24:8. Josué se arrodilló ante el arca de la alianza, que es un objeto, Josué 7:6. Abías se arrodilló ante Elías, 1 Reyes 18:7. Ruth se arrodilló ante vos, Ruth 2:10. Josué se arrodilló ante 400 hombres, Génesis 33:3. ¿Verdad? Hay muchos ejemplos en la Biblia donde la gente se está postrando y no están adorando. Es que la adoración es algo del corazón interno. No está en besar, no está en arrodillarse, no está en tener una imagen. Una imagen no es un ídolo, no necesariamente. Entiendan de una vez, ídolo es lo que ocupa el lugar de Dios en su corazón. Y de hecho, yo he visto muchas iglesias protestantes donde el dinero se vuelve un ídolo, ¿verdad? Explotan a la gente. O el mismo pastor se les vuelve un ídolo. Entonces, no es una imagen. Porque entonces, repito, y lo vuelvo a destacar, vayan al pasado, móntense en una máquina del tiempo y vayan regañen a los primeros cristianos, que les guste o no, tenían imágenes y la arqueología lo demuestra. Pero resulta que en el 2025 yo voy a ir a refutar a los cristianos del primero, segundo y tercer siglo que fueron discípulos directos de los apóstoles. ¡Wow! No, pues qué soberbia. Ahora, hay algo muy importante. Voy a recalcar este punto. Sobre las imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros las imágenes las usamos, como decía, con carácter educativo, con carácter se ha utilizado para evangelizar incluso, ¿verdad? Los primeros cristianos, deben saber ustedes, en los sarcófagos estaban ornamentados con diseños simbólicos, tenían ciertas escenas del Viejo Testamento, que aplicaban a la vida de la iglesia, por ejemplo, Daniel en la madriguera de león, Noé y su arca, Sansón, pasajes del Nuevo Testamento como las Navidades, los Reyes Magos, el bautismo del Señor. Esas cosas están registradas. Los más antiguos sarcófagos tenían bajorrelieves, ¿verdad? Entonces decir que la iglesia de los primeros siglos era de algún modo prejuiciosa contra las imágenes, falso. Y les voy a leer rápidamente un poquito lo que dicen los padres de la iglesia. Sí, los padres de la iglesia. Esos que dirigían y mandaban a la iglesia en los primeros siglos cuando ellos no existían. Esos que fueron discípulos directos de los apóstoles. Y resulta que esos jefes y pastores de la primera iglesia primitiva, Josué los viene a refutar hoy. Él sabe más que ellos. No, wow, ¿verdad? Entonces dice así, por ejemplo,
Dice San Ambrosio en el año 397, él describe en una carta cómo en una noche se le apareció San Pablo y que lo reconoció por su parecido a las pinturas. Los primeros cristianos ya pintaban a San Pablo. San Agustín se refiere varias veces a las pinturas de nuestro Señor y a los santos en la iglesia, ¿verdad? En sus sermones. San Jerónimo también escribe de las pinturas de los apóstoles como bien conocidas ornamentos de las iglesias, ¿verdad? Por ejemplo, Gregorio de Tours dice... Faltan dos, José. ¿Perdón? Faltan dos minutos. Ajá, dice que una dama franca construyó la iglesia de San Esteban, le mostró a los artistas que pintaran sus paredes como debían representar, ¿verdad? Bueno, por tiempo no voy a poder leer todos los padres de la iglesia. Les puedo decir que del primero al segundo siglo los cristianos tenían en su representación misterios de la fe cristiana, virtudes, imágenes, parábolas, personajes del Antiguo Testamento, imágenes de Cristo, Virgen y los santos, y eso poco a poco se fue haciendo cada vez más elaborado. Quiero ver si me da tiempo enseñar acá. Voy a señalar aquí con este otro teléfono que tengo, a ver si me da tiempo. Por ejemplo, una imagen, eso ustedes lo pueden buscar, de lo que demuestra la arqueología, una imagen de Jesús, de los apóstoles. Eso está en las catacumbas romanas de los primeros siglos, aunque Josué no lo quiera aceptar. Por ejemplo, eso es arqueología, eso es cultura general, eso es historia. Los primeros cristianos tenían imágenes. Como comentario adicional, en sus lápidas tenían oraciones por los difuntos, en las catacumbas celebraban la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, el prejuicio o el ataque a las iglesias de parte de ellos nace por mala interpretación bíblica, por no entender qué es idolatría, qué es adoración, y tampoco lo respalda la historia de la iglesia. Lastimosamente, los primeros cristianos fabricaban imágenes, hacían esculturas a su manera. Poco a poco, cuando ya fueron libres, empezaron a ser un poquito más elaborado, pero lo que tienen que entender es que una imagen de la iglesia católica no es ídolo, y si a esa lógica vamos, ustedes que son solo escritura, yo le devolvería la pregunta: ¿dónde dijo Jesús prohibido hacer imágenes? ¿Verdad? No, porque digo, a mí me respaldan los padres de la iglesia, ¿no? Yo no sé qué pastor evangélico me podrá citar Josué, pero como él es solo escritura y todo tiene que estar en la Biblia, yo se la devuelvo. Así de absurda fue su pregunta, así de absurda se la devuelvo. Ahí que respalda la historia. Usted no existía. Ya. Sí, tiempo. Muy bien, esos han sido los 15 minutos finales de exposición. O sea, ahora vamos a pasar a los 10 minutos de refutación, donde cada participante tendrá 10 minutos para refutar. Empezará nuevamente el hermano Josué. Adelante, Josué. Ok, hermanos, como se pueden dar cuenta, José habla de todo menos de la escritura. Habla de San Gregorio Magno, habla de San Ambrosio, habla de los primeros cristianos, obviamente según la tradición manipulada de ellos, ¿verdad? Porque de la escritura no nos está hablando absolutamente nada. Hace ratito la interrogante fue clara. ¿Jesús mandó y los apóstoles corroboraron o reiteraron lo que Jesús mandó? Y la interrogante fue clara. ¿En qué parte Jesús mandó a los apóstoles a practicar esto dentro de la iglesia del primer siglo? Y la respuesta de José es: no, pero los que siguen después de ellos sí. 300 años después sí, ellos sí dijeron, 300 años después, pero Jesús no dijo nada, los apóstoles no dijeron absolutamente nada, pero San Gregorio Magno dijo que sí, y también San Ambrosio cientos de años después dijo que sí. Hermanos, esto es absurdo. Literalmente es absurdo, porque a nosotros lo que nos interesa es saber qué fue lo que mandó Jesús, no lo que dijo San Ambrosio. Nos interesa saber cuáles fueron las enseñanzas de Jesús cuando Jesús dijo: vayan y enséñenles que guarden todo lo que yo mandé. Y simple y sencillamente estoy seguro, como que me llamo Josué, que José no va a poder encontrar una sola cita en los 4 evangelios donde diga que Jesús manda a la iglesia a practicar este tipo de cosas. Jesús, como ellos lo mencionan siempre, el fundador de la iglesia, también dejó, hermanos, las premisas y los puntos que la iglesia debía de practicar. Y en absolutamente ninguna parte dejó, hermanos, establecida
esta práctica. Aunque ellos argumenten que en el Antiguo Testamento había imágenes ornamentales como los adornos que había en el templo, escuchamos a un católico que dijo, Jesús aquella vez que llegó al templo y echó fuera a los que estaban haciendo negocios, ahí miró las imágenes en el templo de Salomón y no dijo nada, quiere decir que le parecieron bien. Fíjense nada más hasta dónde, hermanos, llega la ignorancia, que ellos no saben siquiera que el templo de Salomón fue destruido hasta los cimientos por los babilonios, ¿sí? Y después el sacerdote Esdras construye un segundo templo en la misma ubicación geográfica, y en el libro de Esdras no vemos una sola cita que diga que Esdras hizo lo mismo que Salomón, que haya puesto imágenes allá dentro del templo. Por lo tanto, por aquí una persona comentó en el chat, y yo le voy a responder, en las sinagogas y en los templos en el tiempo de Jesús, Está debatiendo conmigo, hermano, está debatiendo conmigo, no con la gente del chat. Disculpe que lo interrumpe, pero usted no está debatiendo con la gente del chat, está debatiendo conmigo. Estoy hablando en general, porque tú Hola, también... por favor, hermanos. Me enfoco. No había imágenes en las sinagogas, no había imágenes en el templo de Jesús, y no lo pueden demostrar. No me pueden dar una sola cita donde diga que en el Nuevo Testamento, en el templo, había imágenes y que Jesús estaba de acuerdo con ello. Estas son falacias, estas son interpretaciones a modo para justificar lo que practican, porque Jesús nunca mandó a hacer una imagen de la Virgen. Jesús en ninguna parte mandó hacer una imagen de San Moisés, ya lo dije, pero José nos dice que la patrística sí, que después de tiempo hubo hombres que pintaron esas pinturas en las catacumbas y que por esa razón ellos lo han convertido en algo que es dogma, ¿no? Que es algo verídico y es parte del culto y de la adoración de la iglesia, porque lo vieron en unos dibujitos en una cueva. Pero de la escritura no sacan información, o sea, de la escritura no estamos viendo nada claro que quede establecido en la escritura como mandamiento o como ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos definir esta noche aquí que la doctrina católica se basa en eso, se basa en suposiciones, en especulaciones, en sofismas, incluso en inventos de cosas que Jesús jamás dijo. Entonces, muchas veces lo justifican, es que dijo tantas cosas que no se pudieron escribir, y si se hubieran escrito no cabrían en todos los libros del mundo. Pero ¿quién les dijo a los católicos que ellos eran los responsables de completar lo que Jesús dijo que no se escribió? ¿Quién les dijo que ustedes podían interpretar lo que Jesús dijo que no se escribió, al grado de estar llevando a la gente, hermanos, al grado de estar llevando a la gente por un camino donde los están llevando a la perdición, porque están haciendo los que practiquen cosas que se practicaban, repito, en las religiones politeístas, contra las que Dios estaba a disgusto, contra las que Dios estaba en contra? A Dios siempre le ha disgustado la idolatría. Y aunque José nos diga que un ídolo no es igual que una imagen, vuelvo a repetir el punto: una imagen se convierte en un ídolo cuando la persona le da el poder para ser un ídolo que no le corresponde a aquella imagen, y los católicos lo hacen, aunque José lo niegue. Hay católicos que van de rodillas por largos tramos haciendo mandas a una imagen, cargando la imagen en la espalda. Hay católicos que creen que la Virgen les hizo el milagrito e incluso van y le dejan ofrendas económicas. ¿Por qué? En agradecimiento al milagrito que recibieron. Hay católicos que adoran, que se inclinan, que se arrodillan, y aunque José diga que no, la Biblia relaciona el arrodillamiento con la adoración. Salmo capítulo 96, versículo 5 dice: vengan, postrémonos y arrodillémonos ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos sus ovejas. Entonces, cuando el arrodillamiento va en el contexto de una práctica religiosa, sí se convierte en idolatría. Y también podemos ver en la Biblia ejemplos, por ejemplo, de hombres como Pedro, que no permitieron que otros se les arrodillaran. Vemos también al ángel allá en Apocalipsis, cuando Juan se inclina y se arrodilla ante el ángel lo levanta y le dice: no lo hagas, ¿sí? Porque yo también soy consiervo tuyo. Entonces, hermanos, no es justificable todo lo que estamos aquí viendo, porque, repito, José está basando todo su argumento en arqueología, está bajando todo su argumento en lo que a él le contaron, porque ni siquiera creo que José haya ido a ver esas catacumbas, ¿verdad? No creo que ya haya entrado ahí para hacerles una datación de carbono 14. Es como cuando acá dicen que los ojos de la Virgen se mueven y que los que están vivos, la que está acá en la basílica, o sea, no les consta. Creen en fábulas, creen en cuentos que les dicen para mantenerlos engañados con esa fábula de creer que las imágenes tienen poder, cuando ya vimos que la escritura claramente dice: ni para hacer bien ni para hacer mal tienen poder. Porque, repito,
no creo que sean personas que tengan estudios en el campo de la arqueología como para poder ir a esos lugares y determinar que esas imágenes en las paredes sean reales y las puedan datar por carbono 14. Bien lo pudo haber hecho el Vaticano, bien lo pudo haber hecho el clero, como lo han hecho durante 1700 años, valiéndose de astucia, valiéndose de mal interpretación de la escritura, valiéndose de manipulación para tener así al pueblo católico como lo tienen engañado. Entonces, estamos viendo que durante toda la exposición de José estuvo hablando de todo menos de la escritura. Estuvo hablando de patrística, repito, de arqueología, estuvo hablando de Gregorio Magno, estuvo hablando de primeros cristianos, pero no de los primeros cristianos de la Biblia, sino de los primeros cristianos según el que fueron después de los primeros cristianos. Y él lo dijo clarito, de los discípulos, de los apóstoles, ¿verdad? Y estamos hablando, hermanos, de siglos después, 200, 300 años después, que resulta un San Ambrosio, ¿no? Que dice una verdad, según que para ellos después se convirtió en dogma. Hermanos, esto de verdad es terrible y es tremendo estar basando nuestra confianza en algo que dijo un hombre, pero que no dijo otro hombre, pero que no dijo Jesús. Nosotros, repito, estamos interesados en lo que enseñó Jesús y sí, termino haciendo mi comentario con respecto a la clásica farsa del pueblo católico cuando dicen esto que a mí me parece realmente absurdo. No lo mandó, pero no lo prohibió, ¿no? Ustedes que son sola escritura, díganme dónde Jesús lo prohibió, por favor, hermano. Eso es de niños de kinder, repito, seamos serios. Jesús, repito lo que ya dije, Jesús tampoco prohibió la brujería. No me vas a poder encontrar una sola escritura que diga que Jesús prohibió la brujería. ¿Quiere decir que está de acuerdo con la brujería porque no lo prohibió? ¿Quiere decir que está de acuerdo con la pedofilia porque no la prohibió? ¿Quiere decir que está de acuerdo con la homosexualidad porque no la prohibió? Por favor, o sea, eso es un argumento de verdad de niños de kinder, hermanos. Estar argumentando algo acerca de lo que Jesús no prohibió para justificar algo que Jesús no mandó, de verdad, hermanos, es algo absurdo. Perdón que lo diga con estas palabras, no es mi intención insultar ni ofender, simple y sencillamente se me hace algo increíble estar pensando de esta manera. Nosotros nos enfocamos en lo que Jesús mandó, repito, nos enfocamos en lo que Jesús mandó, nos interesa lo que Jesús mandó, lo que dijo San Ambrosio nos tiene sin cuidado, lo que dijo San Gregorio Magno nos tiene sin cuidado, nos interesa lo que Jesús mandó y repito, no hay una sola parte en la Biblia que Jesús haya mandado ninguna de estas prácticas, ni los apóstoles reiterando ninguna de estas prácticas, ninguno, ni siquiera Pedro, el que ustedes dicen que es su primer papa, en ninguna de sus dos cartas podemos ver un solo ejemplo de que Jesús y Pedro hablen acerca de la fabricación, la veneración de una imagen, de yeso, de ningún santo ni de ninguna virgen. No es bíblico, simple y sencillamente así de fácil, hermanos, es la comprobación de que no hay esto en la escritura. Y por más que le quieran buscar, no van a encontrar nada. Adelante, hermano. Quedan escasos segundos, hermano Josué. Calculo que el tiempo de refutación ya terminó para ti. Adelante. Bueno, entonces estos han sido los 10 minutos del hermano Josué. Ahora vamos al apologista José. Quiero hacer una aclaración, por favor, y también se los voy a pedir a ambos apologistas. Si ustedes sienten que hay algo que no está llevándose bien dentro del debate, no se interrumpan mutuamente, sino que más bien escríbanme al interno y yo tomaré las medidas con cada uno para que el orden pueda ser a través del moderador y no surjan otros conflictos. Me disculpo, Rose, me disculpo. Está bien, no pasa nada. Así que, bueno, dicho y aclarado esto, vamos a los 10 minutos de refutación de José Garro. Dame un segundo, José, que se me salió el cronómetro de mi reloj, porque no estoy con mi computadora. A partir de que empieces a hablar, son 10 minutos. José, adelante. Bueno, Josué dijo tantas cosas basadas solo en su opinión, ¿verdad? Basadas solo en su prejuicio. Él dice que yo no hice cita bíblica, lo invito a devolver el video. Yo no sé si Primera Reyes 6, número 21:8, Éxodo 25:18, Éxodo 25:22, no sé si eso no están en su Biblia, Colosenses 3:5, yo no sé si eso está en su Biblia. Yo lo dije al principio, si usted no pone atención es otra cosa. Yo no me basé solo en arqueología, no sea mentiroso, en los debates, mentir es pecado. Ahora, yo sí cité pruebas arqueológicas
que te gusta, te duelan o no, están ahí, ni modo. Ahora, lo chistoso, lo que sí es de kinder de 5 años es venir a refutar gratuitamente a los arqueólogos, venir a refutar gratuitamente a los padres de la iglesia. No tengo que creerle a un padre de la iglesia que vivió en el año 200, 300, pero tengo que creerle a un protestante en 2025. Chiste se cuenta solo. ¿Qué es de 5 años? ¿Qué es una charlatanería y una tremenda deshonestidad intelectual? ¿Verdad? Ahora, me dice, vea, hablando de cosas absurdas, es que usted nunca ha ido a esas escuelas arqueológicas. Yo le pregunto a José, no sé, usted sabe que existe China, usted ha ido a China, o ha ido a Japón, o ha ido a Israel, ha ido a Turquía, no sé. Como usted no ha ido, entonces no existen. O sea, se da cuenta la falacia de un séquito tan patética y vergonzosa. O sea, porque no he ido. Y hay un montón de cosas aquí que nosotros estamos hablando y estudiando y no hemos ido ni las hemos visto, usted tampoco. Entonces no me salga, para eso es la cultura general. Que a usted le falte cultura general y quiera de una forma deshonesta cerrarle los ojos a la arqueología porque no te conviene, es otra cosa. Pero eso se llama cultura general, eso se llama estudio, ¿verdad? Es como que yo niegue que Colón vino a América o que la Segunda Guerra Mundial, porque yo no estuve ahí. No. Hablando de argumentos de kinder de 5 años, que no se le hizo la prueba carbono 14, ¿por qué no me cita científicos demostrándome lo contrario? Porque la arqueología no es la iglesia la que lo dice, es la ciencia, son los arqueólogos. Los arqueólogos deben estarse riendo de usted, ¿verdad? No, es que la prueba, entonces sea honesto, sea serio, sea formal y tráigame un científico que haya puesto una prueba por carbono 14, ¿verdad? Pero no, él le gusta negar gratuitamente, ni modo. Dice que él no cree en los primeros cristianos. Por supuesto, no le conviene. No eran evangélicos, no eran protestantes, te refuta. Qué fácil, qué deshonesto y qué charlatanería negar, que tener la soberbia de venir a negar gratuitamente los padres de la iglesia en el 2025. O sea, yo tengo que creerle a Josué sus pésimas interpretaciones, que ya me aceptó que una imagen no necesariamente, pero yo no tengo que creerle a los padres de la iglesia, que eran jefes de la iglesia, que eran pastores de la iglesia primitiva, que fueron enseñados por los discípulos. A ellos no les tengo que creer, a Josué sí. ¿Se da cuenta quién es el que tiene 5 años? ¿Quién es el que está desubicado? Yo tengo que creerle a él, pero no a los padres que gobernaban y dirigían la iglesia. No, pues más desubicados no podemos estar. Pero ni modo, se los voy a restregar nuevamente, porque la historia no te respalda. Ni modo. Dice, y si di Biblia, y dice, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, reconocido historiador cristiano, que hasta los eruditos protestantes reconocen, ¿verdad? Tenga un poquito de cultura general. Eusebio de Cesarea, padre de la iglesia, historiador cristiano, decía, él vivió del año 295 a 340, él decía, abro comillas, dicen que esta estatua es una imagen de Jesús. Ha permanecido hasta nuestros días, de modo que nosotros mismos también la vimos cuando estábamos en la ciudad. Eso lo decía él. Dice San Ireneo de León, doctor de la iglesia, historiador cristiano, obispo. Creo que sabía un poquillo más que usted. Creo que tenía un poquillo más de autoridad que usted. Yo creo que le puedo creer más a San Ireneo de León, ¿verdad? Que vivió en el 180. Ojo, primeros 2-3 siglos. Ojo, ¿ah? Dicen Adversus Herejes, se la recomiendo que la lean. Adversus Herejes dije, las virtudes son laboriosas, gloriosas y hábiles, que también son aprobadas universalmente como buenas. El arte de la pintura y la escultura, el bronce y el trabajo a mano y las artes afines. Lo dice en el capítulo 2. ¿Verdad? Por ejemplo, decía Tertuliano allá en el 222, decía que los católicos tenían imágenes en sus cálices. Él decía, incluso las imágenes mismas en sus cálices pueden aducirse, ¿verdad? Entonces, y te puedo citar un montón de padres de la iglesia. ¿Qué pruebo con esto? Que los primeros cristianos aprobaban las imágenes, las usaban y las tenían. Ustedes los sectarios, muchos siglos después, vienen a decir que está mal y yo tengo que creerle a usted en el 2025, usted que viene de una secta fundada por hombres, pero no le tengo que creer a los padres de la iglesia que gobernaban la iglesia en los primeros siglos, que eran pastores de la iglesia, que fueron discípulos directos. Ellos sí están equivocados. O sea, el chiste se cuenta solo. Da pena ajena la poca deshonestidad intelectual. Ahora, usted dice, es que Jesús no mandó a hacer imágenes de la Virgen María. ¿No será porque la tenía a la par? Digo, no sé, pregunto. Ahora, él ocurre a la falacia de la ignorancia. Como no lo dice, entonces no se vale. Pero, aunque no le guste, que le duela, él que es solo escritura, porque aquí ya debatimos la sola escritura, y para él todo tiene que estar en la Biblia, él sí me tendría que decir a mí dónde las prohíbe o dónde dice que no se puede.
¿verdad? No, es que nada hace con taparse los ojos, porque entonces no pida lo que no puede dar, porque usted es sola escritura, ¿verdad? Qué fácil es pedir lo que yo no puedo dar. Pero a mí me respalda la tradición y la historia de esa iglesia, que la iglesia, es que ¿por qué los católicos? Porque es la iglesia que arranca del primer siglo, porque es columna y fundamento de la verdad, 1 Timoteo 3:15, y esa tradición y esos padres de la iglesia fueron los que se usaron para definir el canon bíblico, ¿verdad? Entonces, me dice, es que el niño Dios, la imagen, sí, la imagen representa la etapa de la infancia de Jesús. Entonces está diciendo que la imagen sea Dios. Hasta eso tengo que explicarte. Hasta eso tengo que explicarles. ¿Qué quiere decir la imagen del niño Dios? Está representando la etapa infantil de Jesús. Nada más. No creí que tuviera que explicarte algo tan básico, ¿verdad? Dice que el Salmo 96 dice que a Dios se le adora de rodillas. Sí, claro. Lo que estamos diciendo es que no siempre que alguien se arrodilla está adorando. No siempre. Y ahí te di un montón de citas bíblicas que los prueban. Usted me habla de Pedro, pero el carcelero se postró ante Pablo y Silas, por ejemplo. Y la Biblia no lo condena por eso. Como yo les expliqué en mi exposición que usted no tuvo la honestidad de poner atención, la adoración es del corazón, la intención. Entonces, que alguien esté besando o que alguien esté arrodillado no necesariamente está adorando. No necesariamente. Como no necesariamente una imagen es sinónimo de ídolo, ¿verdad? Usted es el que se pasó hablando y hablando y hablando, dando puros prejuicios, creyéndose Dios para conocer la mente y el corazón de todos los católicos del mundo, hablando de cosas que a usted no le gusta, rechazando gratuitamente a los primeros cristianos, ¿ya? Porque Josué sabe más que los padres de la iglesia, él sabe más, él puede venir a corregir, él dice que a él no le importa, por supuesto, no le conviene, porque lo refutan. Los pastores, jefes y líderes de la iglesia de los primeros siglos están en desacuerdo con Josué. Entonces me toca rechazarlo gratuitamente. Me toca rechazar las evidencias arqueológicas gratuitamente. Yo no necesito ser arqueólogo para citar una prueba arqueológica. Eso es una falacia de autoridad. Yo no necesito ser arqueólogo para decir lo que está el arqueólogo. Ahora, no me crea a mí. Vaya, tenga honestidad intelectual, tenga diligencia, busque la verdad con amor. Vaya, investiga a los primeros cristianos, lea a los padres de la iglesia. Los primeros cristianos tenían imágenes y tenían lápidas donde oraban por sus muertos. Es ahí donde ustedes no les conviene. Lo cierto es que te fuiste en puras falacias. Sí, la Biblia prohíbe ídolos. Usted me puede dar un montón de citas bíblicas sobre los ídolos. Claro, ídolos, no las imágenes cristianas, que no es lo mismo, Si no, vaya con esa carita burlona, móntese en una máquina del tiempo y vaya a dígaselo a los primeros cristianos, ¿verdad? O vuelva a ser arqueólogo para que me refute, ¿verdad? O tráigame evidencia científica del carbono 14, ¿verdad? Qué fácil es pedir lo que no se da, ¿verdad? Entonces, el que habla aquí fábulas, fantasías, difamaciones, imagínense ustedes el ridículo, llamar dibujitos a obras de la arqueología que hicieron los primeros cristianos. O sea, qué patético, qué vergonzoso. Eso sí es de kinder. Yo no sé qué pensará un arqueólogo de profesión escuchar a una persona llamar dibujitos a hallazgos arqueológicos. ¡Wow! Se para el sol a verlo. Pero claro, como no hay argumentos, porque la Biblia prohíbe los ídolos, pero no las imágenes, porque Dios mismo manda a hacer imágenes, porque los primeros cristianos tenían imágenes, y porque una imagen no es sinónimo de Dios, te toca decir esas cosas tan absurdas, ¿verdad? Tan absurdas. Por último, lo del Dessinger, que usted lo citó, lo voy a explicar. En el original del Dessinger la palabra es prosquineos, en el Dessinger 337, que significaba adorar y venerar. Pero le invito, ya que a usted no le gusta leer, leas el Dessinger 302, donde se aclara la diferencia cuando es adoración de honor y adoración de latría, porque en ese entonces no existía la palabra venerar. Otra clase gratuita de cultura general que le doy a usted, ni siquiera supo decirme el numeral del Dessinger, ¿verdad? Una persona que aquí viene a negar gratuitamente todo, que viene a creerse más que los padres de la iglesia, que viene a decir que las ciencias como la arqueología no sirven, él viene todo a negarlo. Tiempo. Muy bien, he los 10 minutos finales de refutación para cada uno, así que ahora vamos a pasar a una pregunta que les vuelvo a recordar, será 1 minuto para formularla, 2 minutos para responder y 2 minutos para refutar la pregunta. Así que empieza Josué, nuevamente le hará una pregunta a José y viceversa.
Cuando estés listo, José, tu minuto empieza a correr. Si la fabricación y veneración a las imágenes es una práctica de los padres de la iglesia, una iglesia que Jesús estableció con todas sus bases y fundamentos, ¿por qué no vemos a Jesús o a los discípulos cargando una estatua de San Moisés? Esa es mi pregunta. Muy bien, José, ¿se entendió la pregunta? 2 minutos para responder desde que empieces a hablar. Ok, bueno, qué pregunta más mala, ¿verdad? Primero que todo, porque el canon bíblico se estableció y se definió en el 382. No sé si lo sabía. Digo, por si no lo sabía, lo recuerdo. El último libro en la Biblia se escribe alrededor del año 100. La Biblia no es un registro así como el acta civil, que todo, así como que todo punto y coma, todo tiene que ser exacto, ¿verdad? Primero que todo, por ahí. Segundo lugar, pues vos tendrías que, bueno, ya ese fue otro debate, que no me pudiste demostrar que todo tenga que estar en la Biblia. Y tercer lugar, usted tiene que dar lo que pide. Usted tiene que dar lo que pide. ¿Dónde Jesús lo prohibió? Pues solo escritura es usted. Reírse no le quita la responsabilidad. Como él, supuestamente, solo escritura, y yo le pido, basado en lo que él es, y como no puede, le toca reírse, porque eso es lo que hace. Pero le voy a dar una cita bíblica. Le voy a dar una cita bíblica muy interesante para que se la lleve y la recuerde toda su vida. Éxodo 31, del 4 al 5. Éxodo 31, del 4 al 5, dice, del 3, le voy a leer del 3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Dios le da al hombre la capacidad de diseñar, de crear, y no hay prohibición para las imágenes cristianas. Mejor usted, si es honesto intelectualmente, hábleme de pastores evangélicos del primero, segundo, tercer siglo, y estoy siendo muy sarcástico. Claro. Rose, ¿puedo hacer una pausa? Mira, hace rato Josué está, yo no estoy contando chistes, yo no lo estoy entreteniendo, yo no vine a hacer comedia. Vale, Si Josué lo que quiere es riéndose de mí, tengamos el debate, a reír de evite cada uno, por favor, hacer ademanes en cámara o interrumpirse también. Yo no le estoy contando chistes a Josué. Bien, concluimos. Que él no tenga respuesta, lo que le estoy diciendo no es mi culpa, pero si no tiene una respuesta inteligente, no se burle. Un minuto, por favor. Necesito que guarden silencio ambos participantes. Yo sé que estamos en un debate, que el calor del debate es para cada uno. Traten, por favor, de no hacer ademanes entre ustedes y de no interrumpirse, por favor. Adelante, José, redondea tu... No sé cuánto tiempo me quedaba, pero simplemente y sencillamente... Te quedan unos escasos 15 segundos. No, ya lo... Repóngale el tiempo. Ya respondí lo que tenía que responder. Gracias. Muy bien, entonces vamos con la pregunta de José. Para Josué, nuevamente la misma modalidad, 1 minuto para elaborar, 2 minutos para responder y 2 minutos para refutar. Perdón que insista Adelante. Perdón que insista en repetir el tiempo, pero es para que quede claro. Yo no he refutado todavía. Claro. Sí, perdón. 2 minutos para Josué refutar a José. Adelante, bien. Hermano Josué. Como podemos ver, José ya solamente está evadiendo el tema. Lo digo, es obvio, es claro. Sí, perdón, José, discúlpame. Lo que pasa es que sí se me hace un poco gracioso lo que dices, pero tienes razón, perdóname. Porque realmente es risible lo que estás hablando en cuestión de los argumentos que estás dando. No tienes fundamento, no tienes lógica, no tienes credibilidad en todo lo que estás hablando. ¿Te das cuenta que estás hablando de Jesús? Porque dices, en ese tiempo no había una Biblia, la Biblia. ¿Tú crees que Jesús necesitaba el libro que nosotros tenemos? Si dice la Escritura que Él mismo es la palabra, y tú dices, no, todo tiene que ser exacto. Yo quiero decirte que sí, todo lo que tiene que ver con Jesús es exacto. Y a Jesús no le faltó absolutamente nada. Todo lo que está escrito en la palabra tiene que ver con su plan de salvación para nosotros. Y si Él no estableció las imágenes, era porque no las consideró necesarias. Jesús es perfecto,
Jesús solamente dejó en la palabra la revelación que se necesitaba para nuestra salvación. Por lo tanto, yo afirmo en esta noche que tus imágenes y tus prácticas católicas no son necesarias para la salvación, al contrario, son necesarias pero para la perdición, porque aunque tú te enojes, aunque tú manotees, aunque tú grites, aunque tú digas todo lo que quieras decir, porque también con esa actitud estás revelando tu impotencia ante esta situación que estás enfrentando, yo estoy muy tranquilo. Quiero que sepas, José, que sí es idolatría, aunque tú digas que no. Te lo va a decir mucha gente, vas a poder ver comentarios de mucha gente que te lo están diciendo, y te vuelvo a repetir lo que dije en el debate pasado: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es todo. Muy bien, esos fueron los 2 minutos de refutación a la pregunta, a la respuesta de José. Así que ahora vamos con José Garro, quien hará su pregunta y luego nuevamente responderá y lo que venimos haciendo. Por favor, no se interrumpan, por favor, no hagan caras ni ademanes, no se rían, tratemos, ¿no?, como lo que somos, cristianos todos. Por favor, hermanos, adelante. Sí, la pregunta mía es muy sencilla. ¿Cómo define la Biblia ídolo? ¿Cómo define la Biblia ídolo? Y déme la cita. Definición, ¿verdad? ¿Cómo define la Biblia un ídolo? Y la... a ver, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo define la Biblia ídolo? Deme la cita. ¿Será que dice que ídolo es imagen? ¿Será que dice que el ídolo es imagen? A ver, permítame, déjame encontrarte una cita. Me pones en problemas porque son citas que no tenemos, que no tenemos a la mano, pero bueno, por ejemplo, tenemos el Salmo 115, que hasta me lo sé de memoria. Dice: no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad, porque han de decir las gentes: ¿dónde está ahora tu Dios? Mi Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, porque los ídolos de ellos, dice, son obras de manos de hombres. Tienen ojos, pero no ven; tienen oídos, pero no oyen; manos tienen, pero no palpan; tienen pies, pero no andan; no hablan con sus gargantas; semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Entonces aquí estamos viendo una imagen hecha por manos de hombres, lo dice claramente, y eso es una imagen, y la está relacionando directamente con un ídolo, ¿sí? Ahí estás viendo, ahí tienes tu respuesta con una cita bíblica y de memoria. Muy bien, 2 minutos para refutar, José, a partir de que empieces a hablar. Ok, me sale con el Salmo 115, pero igual, sacándolo de contexto, porque no, lo que está prohibiendo el Salmo 115 son los ídolos, y eso está en el verso 4. Los ídolos de ellos son oro y plata, porque repito, lo que prohíbe la Biblia son los ídolos, los falsos dioses, que en ese entonces habían, y que hoy en día en el mundo hay. Pero aplicar ese texto a las imágenes católicas es anacrónico y no tiene ningún sentido, y estás descontextualizando. No me supo dar la cita bíblica. Viene a debatir sobre imágenes, viene a debatir sobre idolatría, y no me puede dar la cita bíblica que defina, según la Biblia, qué es un ídolo. ¿Será que la Biblia dice los ídolos son imágenes o es lo mismo que una imagen? No. Dice Primera Crónicas 16:26. Primera Crónicas 16:26 dice: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Los dioses de los pueblos son ídolos. Dice, esa es la definición. Los dioses falsos. No dice que los ídolos son las imágenes en sí mismas, sino que lo que prohíbe la Biblia es los ídolos. Todo lo que usted me cita sobre ídolos está bien, eso nosotros lo creemos, pero aplicar eso a las imágenes de la iglesia es completamente anacrónico y descontextualizado, porque si fueran estrictamente las imágenes, Dios no hubiera mandado a hacer imágenes, ¿verdad? Ahora, vos me hablabas hace un rato que Jesús no prohíbe la brujería, la homosexualidad, la pedofilia. Son falsa analogía, porque primero no estamos debatiendo eso. Segundo, porque nosotros no somos solo escritura. Y tercero, pues, si hay 6 citas bíblicas que lo prohíban. Pero eso no es el tema. Aquí el punto es que usted, en todo caso, que es solo escritura, porque la verdad, usted la defendió, usted tenía que decir: mira, Jesús prohíbe las imágenes de los santos y la Virgen aquí, aquí, aquí. No las prohíbe. Y no solamente no las prohíbe, por eso los primeros cristianos
y tengo evidencia histórica, y yo cité padres de la iglesia, cité patrísticas, yo sí cito evidencia, yo no hablo gratuitamente, basado en opiniones, los cristianos sí lo comprueban. Tiempo, José. Bueno, han concluido los 2 minutos de José Garro para refutar la respuesta que dio José. Ahora vamos, hermanos, a los 5 minutos finales. Por favor, vuelvo a repetir por si acaso, porque estamos en el final del debate y es quizás cuando más calurosos, por decirlo así, nos ponemos. Pido por favor que no se interrumpan el uno al otro, que respeten el tiempo, que me escriban personalmente si necesitan que yo alegue algo. Y pido por favor también que no se hagan ademanes, ni risas, ni caras, porque lo que para nosotros pueda que no es nada, para el oponente puede tomarse como de mal agrado o algo así. Así que, amados hermanos, hermano Josué, si estás listo para tus 5 minutos finales de conclusión, adelante, a partir desde que empieces a hablar, corre el cronómetro. Ok. Quiero comentar que, pues sí, ya me disculpé con José por reírme. José a mí me aludió de charlatanería y no dije nada, pero bueno, es parte de ello. Me escriben al interno y yo, si se me pasa algo, porque ustedes están más atentos quizás, me escriben y yo tomaré las precauciones del caso. Adelante, hermano. Voy con mi conclusión, hermanos. Hemos visto durante toda esta presentación que simple y sencillamente José no encontró el fundamento escritural. Buscó en todo menos en la escritura. El punto aquí fue demostrar que Jesús, como parte de las prácticas de la iglesia, dejó establecido este sistema de fabricación, veneración, transporte en los hombros de un lado a otro de imágenes, y simple y sencillamente podemos ver con toda claridad, hermanos, que esta evidencia escritural brilló por su ausencia. Simple y sencillamente José no pudo dar una comprobación de que esta haya sido una práctica establecida por nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero entender, hermanos, que el cristianismo proviene de Cristo. Y yo quiero entender que todo lo que se tiene que practicar en el cristianismo es algo que fue enseñado y establecido por Cristo. Entonces yo no puedo, hermanos, estar practicando algo que Cristo no enseñó, basándome solamente en la especulación de que 200, 300, 400, 500, 1200 años después de Cristo, a un buen papa se le ocurrió, ¿verdad?, establecer todas estas cosas que Jesús no mandó. Quiero terminar hoy mi exposición, hermanos, diciendo esto que le he dicho tantas veces a la gente y lo voy a volver a repetir hoy otra vez. Hay un principio bíblico muy importante que nosotros, los que de verdad somos cristianos, y yo sé que mi hermano José es cristiano porque está interesado en la palabra del Señor al igual que nosotros, y eso es lo que nos une en este caso. A lo mejor diferimos en la interpretación de la Escritura, pero nos une el mismo interés, que es conocer a Dios. Y para nosotros los cristianos hay un punto muy importante que debemos entender, hermanos. A Dios no le gusta lo que Él no manda. Y se los puedo comprobar con la Escritura. En el tiempo del sacerdote Aarón, dice que sus 2 hijos fueron a ver lo que practicaban allá afuera, como parte de los rituales y de los cultos que hacían para otros dioses, y vinieron al templo, vinieron al tabernáculo del Señor a querer practicar lo que hacían allá, porque les pareció bonito, porque les pareció divertido, porque es divertido, hermanos. Todo lo que hace el católico cuando están en los santos patronos de sus pueblos, que andan borrachos, que andan divirtiéndose, que andan bailando cumbias, que llevan grupos sonideros a los pueblos porque están celebrando a San Fulano y a San Sutano, todo eso a la gente le divierte. Y de eso se trata la idolatría. En aquel tiempo también lo hacían. En aquel tiempo también se iban a divertir con Baal, y cuando venían al tabernáculo querían practicar lo que habían aprendido allá. ¿Y sabe qué pasó? Dice la Escritura que Dios los consumió con fuego, porque vinieron a ofrecer delante del altar del Señor fuego extraño que Dios no mandó. Así lo dice clarito y textual la Escritura. Ofrecieron fuego extraño que Dios no mandó. Ojo con esto, hermanos. Dios no mandó. Y hoy queda por asentado y por comprobado que esta práctica de la fabricación, veneración, adoración y culto a las imágenes no es mandado por Dios. Y repito, 61 veces prohibido por Él en la palabra. 61 veces prohibido por Dios en la palabra,
la fabricación y la veneración de estas imágenes. El único argumento que nos da José es decirnos 300 años después, San Ambrosio dijo que sí. Ustedes, hermanos, deciden a quién le creen, a la palabra del Señor o a José y a San Ambrosio, pero yo prefiero y elijo creerle a la palabra del Señor y a lo que Jesús, mi Señor, mandó, y descartar lo que no mandó. Que Dios los bendiga en esta noche, hermanos. De mi parte es todo. Muy bien, hermano Josué, ¿estás seguro o te queda un minuto todavía? Adelante, hermano. Bueno, esos han sido los 5 minutos de conclusión del hermano Josué. No había prestado atención a la palabra charlatanería. Pido por favor, José, vos sabés que como son los debates alturados, por favor evitemos palabras con también me dijo que yo era un niño de kinder de 5 años, pero bueno. Sí, evitemos de ambas partes. Evitemos de ambos lados de utilizar esas palabras, por favor, hermanos. Pero lo van llevando muy bien. Así que, sin más que... Igualmente. Se entiende en las partes. Pero, como decíamos, en el calor del debate se entiende. 5 minutos, José, a partir de que empieces a hablar. Ok, voy a terminar con lo último. Josué, como ustedes vieron, no me puso atención, pero ahí está el video. Yo di un montón de citas bíblicas. Él dice que yo no sé Biblia. Bueno, ahí está el video. Él solo San Ambrosio. Yo no mencioné solo San Ambrosio. Mencioné a San Irineo de León, Eusebio Cesarea, padres de la iglesia, doctores de la iglesia, historiadores de la iglesia, no del año 300, los primeros antes del tercer siglo, ¿verdad? Entonces yo le invito a reflexionar. Usted no sabe más que ellos. O sea, yo no le puedo creer a los padres de la iglesia de los primeros siglos, que fueron pastores de la iglesia, que fueron líderes de la iglesia, que son doctores, incluso por eruditos protestantes reconocidos y citados. Yo no le tengo que creer a ellos, pero le tengo que creer en el 2025 a Josué. O sea, él lo niega gratuitamente, él niega la autoridad de los padres de la iglesia, él niega todo el testimonio arqueológico, patrístico que ha dado de que los primeros cristianos tenían imágenes, las tenían en las catacumbas, y los padres de la iglesia hablaban sobre eso. Ahora, él se aferró de un argumento muy pobre, es que Jesús no mandó, como él mismo dijo, Jesús tampoco mandó otras cosas. Yo le podría decir lo mismo, ustedes creen cosas que Jesús no habló, Jesús nunca habló de sola escritura, nunca habló de sola fe, te podría hablar de un montón de cosas, Jesús nunca nombró pastoras, por decirte 3 ejemplos, bajo esa lógica. Pero también, usted que es solo escritura, entonces, de lo que usted pide. Usted tenía el deber de que si está tanto que el fundamento escritural, ¿por qué no lo da usted entonces? ¿Por qué usted no me da a mí la Biblia donde Jesús prohíbe las imágenes católicas? Después de todo, usted es solo escritura, y eso no es risible, es la verdad. Usted es solo escritura. Yo al menos soy escritura y tradición, y las dos me están respaldando. La Biblia, porque te estoy aclarando según la Biblia que es un ídolo. Te estoy aclarando el contexto bíblico y te di los versículos y te estoy aclarando que Dios mismo manda hacer imágenes. En el templo Salomón había imágenes, pero no solo en el templo. ¿Qué tiene que haya sido destruido después? Aquí eso no tiene nada, eso no le quita el valor. Que Esdras no las menciona, falacia de ignorantium. Eso no quiere decir que no hubieran. Aquí el punto es que usted no me pudo demostrar que sea malo tenerlo en las iglesias. El debate era si es bueno o no tener imágenes, y usted no me pudo demostrar lo contrario. Ahora usted me habla de las fiestas patronales, eso es puro prejuicio y difamación. Primero que todo, para que usted sepa, porque hablar de lo que no se conoce es muy fácil, cuando la iglesia celebra un santo, la iglesia nos manda a hacer penitencia, nos manda a confesarnos, nos manda a ir a misa. La iglesia lo celebra santamente de acuerdo a su doctrina y su liturgia. Que en fiestas se hagan, que en el pueblo se hagan fiestas y la gente se emborrache, eso no lo manda la iglesia. No difamemos. Porque si a esas vamos, yo le puedo decir que yo he visto muchos evangélicos protestantes también borrachos en la calle. Como exprotestante vi pastores cometiendo adulterio. Entonces no se trata de eso. Si a esas vamos, le puedo enseñar gente evangélica, muy evangélica en esos. Y no necesitan ir a una fiesta patronal. Lo que pasa ahí no lo manda la iglesia. Pero como usted no conoce la iglesia, usted la ataca desde afuera y tiene prejuicio, porque aquí usted no se basó más que en su opinión, solo en su opinión y en su prejuicio, nada más, y no pudo probar que las imágenes en sí sean malas. Usted habla de cosas que no saben. En las fiestas patronales la iglesia no enseña eso. Cuando se celebra un santo, se recuerda su labor
y se imita su ejemplo como discípulo de Cristo. Como dijo San Pablo, sed imitadores de mí. Simple y sencillamente. Lo demás no lo manda la iglesia. Y lo que yo estoy citando no es que lo dijo un buen papa, lo dijeron muchos padres de la iglesia. ¿Cómo ustedes en sus iglesias, cuando viene un hermano, un pseudo pastor, o alguien tiene una pseudo revelación y viene a dar un testimonio, ahí sí es válido, a ese sí le creen? Pero padres de la iglesia que escribieron el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto siglo, que fueron líderes de la iglesia, pastores de la iglesia, a eso sí no les creen. Qué conveniente. Creen solo lo que les conviene. Usted no solamente no dio base bíblica para prohibir las imágenes católicas, sino que aparte de eso negó gratuitamente, sin argumento ni autoridad académica alguna, a los padres de la iglesia y negó la arqueología. Entonces no hay, simple y sencillamente, te basaste en puro prejuicios. Sí, la Biblia prohíbe la idolatría por muchas partes, prohíbe los ídolos, sí, claro que sí. No que usted me diga que 61, no importa, pero eso no aplica a las imágenes de la iglesia, porque la iglesia no las ve como dioses, no las adora como dioses, no enseña que sean dioses, simplemente son representaciones, y el culto de veneración no va dirigido a la imagen, sino a lo que ella representa. Y te cité el catecismo, la voz oficial de la iglesia. Lo demás ha sido aquí pura difamación. El que ha especulado aquí es usted. Ha especulado, se ha basado en su opinión y negación gratuita de todo lo que porque al menos yo sí me esforcé de probar mi punto con Biblia y con historia. Usted nada más lo negó y lo negó. Ya. Tiempo, 5 minutos finales de José. Básicamente ha terminado y concluido el debate. Recuerden que ahora vamos a pasar a los últimos minutos de despedida final, donde no se podrá tocar nada relacionado al tema que se ha debatido. Cada quien sacará sus propias conclusiones y los felicito a ambos, más allá de que uno cuando debate se enardece, por decirlo de alguna manera. Lo han llevado muy bien, así que los felicito a ambos. Vamos a dar los minutos finales de despedida para cada uno. Por ser nuestro invitado a la página Un Clamor de Medianoche, nuestro programa en la página oficial de Hablemos Claro, vamos a darle a José que se despida y ya luego pasaremos con el hermano Josué. Ahí tengo un entrevero entre Josué y José. Adelante, José. Bueno, primero que todo agradecer a Dios y a María Santísima por poder promover y defender la fe de la iglesia. A mi esposa Ana Martínez, que está apoyándome, la amo. Una bendición de Dios, mi esposa bella. A mi suegra, a Moniquita, a Sara, a mi papá, a José Garro. Un saludo a ellos, a toda mi familia. Quiero dar gracias a Rose, a Josué. Quiero pedirle una disculpa a José también, ¿verdad? Porque tal vez a veces uno se exalta y también hay cosas en las que yo fallé y lo reconozco. Pero bueno, cuando un debate es candente, a veces no. Para mí, quiere decir que fue bueno. Estuvo bonito, tan amigos como siempre, de verdad, muy amigos como siempre. Espero que no sea la última vez venir por acá. Y muy agradecido con los dos, fue bonito. Y a quien sacará sus conclusiones, a mis amigos, a mis hermanos católicos, lo hago por ustedes. Yo lo voy a subir al canal, ya Rose me dio permiso, y entonces a mis suscriptores, cuando lo vean, pues que dejen like y compartan. Yo lo voy a subir íntegro, el debate, ¿verdad? Y pues, ¿qué les puedo decir? Un saludo también a la gente de tu página, Rose, y me gusta la línea de trabajo que estás tomando, porque así tenemos que hacer, a que a veces hay aquí roces, ¿verdad? Pero estamos intentando nosotros, y bueno, ustedes y yo, mi esposa, hacer una apologética un poquito más sana. Yo siempre hago esa reflexión. Utilicemos estos medios para debatir, para enseñar, para contrarrefutar, pero no para atacar personas o difamar personas. Ese tipo. No apoyemos esas cosas, no sigamos esos medios, por favor. Eso es todo. Un abrazo a los dos y bueno, adelante. Bueno, yo quiero agradecer también a José por estar aquí en esta página. Recibe un abrazo, José, también discúlpame, no es mi intención burlarme de lo que tú dices. La verdad, como tú lo dices, es al momento. Te considero una buena persona, te considero una persona preparada y eso me gusta. Te soy sincero, hay muchos que luego piden pláticas y no saben de lo que hablan. Me gusta que tú tienes una forma
muy buena de hacer este debate, te apasionas por lo que defiendes y eso es algo muy, muy padre, me gusta mucho eso, José. Así que espero que no sea la segunda, porque ya van dos, ¿verdad? Sino que sigamos teniendo más pláticas. Repito lo que dije en un principio, hermanos, por favor, vamos a tomar en cuenta esto que voy a decir. En un ratito más comienza el programa, hablemos claro. No estamos aquí para demostrar quién sabe más, ¿eh? No estamos aquí para demostrar que sabemos más que José, ni José está aquí para demostrar que sabe más que nosotros. Estamos aquí simplemente para brindar información desde dos posturas diferentes. Eso es todo. La gente va a tomar una decisión al respecto de la información que escuchó de mí y de la información que escuchó de José. En otras palabras, hermanos de la audiencia, la decisión es suya. Nosotros solamente informamos, tanto José como yo, solamente somos informadores de un mensaje y a eso nos limitamos, trabajamos, solo somos trabajadores. Entonces no estamos acá para denostarnos ni denigrarnos el uno al otro. Estamos para hacer apologética y debates con sanidad, con el fin de brindar información. Así que también le damos gracias a todos los que han estado conectados en este debate. Tuvimos buena audiencia para hacer una página chiquita que apenas está empezando. Tuvimos una buena audiencia. Los invitamos a que se suscriban al canal de José. ¿Cómo aparece, José, tu canal? Bueno, ahorita se llama José Garro Apologética, así se llama, pero estoy por cambiarle el nombre y el logo por tema de que ahora mi esposa, pues somos una sola familia y ella es parte de mi ministerio y entonces ya tiene que ser un nombre que pues nos incluya a los dos. Entonces no lo he hecho más que todo porque no he tenido tiempo por trabajo. He estado saturado de trabajo, gracias a Dios. Pero ahorita se llama José Garro Apologética, pero le vamos a cambiar el nombre porque el canal es de los dos, de mi esposa. Claro, hermanos, suscríbanse al canal de José, nos va a brindar la información José también del nuevo logotipo y el nuevo nombre que va a tener su canal, lo vamos a publicar en la página para que lo sigamos también. Yo estoy suscrito al canal de José y a veces me pongo a ver sus transmisiones, no crean que no. Es bueno, hermanos, aprender, dice la escritura, que lo recibamos todo, retengamos lo bueno y desechamos lo malo. Entonces es bueno tomar diferentes puntos de información, no es malo, hermanos, es bueno. Entonces, gracias a todos los que se conectaron, gracias a los hermanos de nuestra congregación acá en Cuautitlán, hubo varios aquí conectados que no podía yo escribirles porque son reglas del debate, pero por ahí vi a varios de las personas que mañana vamos a ver acá en nuestra reunión del domingo, mañana. Qué bueno que estuvieron aquí. ¿Los puede saludar? Si los ven, ¿no? Sí, bueno, que sepa José que nosotros pues sí tenemos una congregación que atendemos, donde llega gente a escuchar la palabra. Yo soy un pastor cristiano evangélico establecido y de esa manera también validamos un poquito lo que hacemos. No somos personas que estamos detrás de una pantalla o de una computadora fingiendo que servimos al Señor. Lo hacemos en la práctica, lo hacemos en la realidad. Así que, bueno, sin más que decir, hermanos, Dios los bendiga a todos. Quédense a las 8 en punto, comienza el programa Hablemos Claro con el tema El Nuevo Nacimiento según la Escritura. Vamos a hablar de puntos y temas muy importantes que tienen que ver con esa nueva criatura que el Señor Jesús quiere que todos nosotros seamos, renunciar a lo que fuimos para darle paso a lo que vamos a hacer ahora, que tomemos esa decisión, pero con Jesús de la mano y con Jesús en nuestro corazón. De eso se va a tratar el tema de hoy. El debate ya terminó, hermanos, porque luego por ahí que nos conectan los hermanos, colegas de José a estarnos dice de cosas. El programa no va a ser debate, el debate es aquí, el debate ya terminó. El programa que vamos a hacer solamente, hermanos, es informar de parte del Señor lo que Dios quiere para nuestras vidas y lo referente a la salvación de nuestras almas. Así que los esperamos en unos minutos, en punto de las 8. Hermanos, bendiciones a todos. Que Dios los bendiga. Saludos, José, a tu esposa también. La vi que estuvo muy activa acá en el chat. Que Dios la bendiga. Qué padre. Hasta Costa Rica les mandamos abrazos. Mi esposa aquí está, mire, inseparable conmigo también, siempre me apoya. Así que te felicito también por eso, José, porque tu esposa se ve que está igual de apasionada que tú. Dios los bendiga a los dos. Dios los bendiga a los dos, los guarde, los siga utilizando y vamos adelante. Amén. Dios los bendiga. Paz y bien. Hasta la próxima. Amén. Dice la palabra del Señor, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán si nadie les predica.
Acá hemos visto, ¿alguna vez se han preguntado si predicar es solamente decir o hablar? También con el ejemplo se predica. Acá hemos visto a dos cristianos, un cristiano evangélico, un cristiano católico, y ambos pidiéndose disculpas de sus errores, sanando errores, sin peleas, sin agravios, sin cosas feas. Qué lindo, qué buena apologética, qué lindo es ver esto. Los felicito a ambos nuevamente. Fueron chispas, pero nada, o sea, no pasa nada. Tengan bien como siempre, y la próxima vez va a ser mejor. Pero estuvo bonito, y creo que hay mucho para que la gente extraiga y analice. Creo que hay buen material. Sigamos viendo el Evangelio, sigamos haciendo debate para que las personas escuchen sobre Jesús. El mundo necesita de Cristo. Tanta ideología rara, atea, filosofías huecas, y el mundo necesita del Señor. Así que hablemos claro, se despide. Los esperamos en el próximo programa sobre el nuevo nacimiento. Gracias a todos los que estuvieron conectados y decimos bye bye. Como era hermano Josué, para atrás. Para atrás, pero eso es hasta el ratito que termine el programa, hermana, porque en 20 minutos. Tres el sello y hablemos, claro, igual. Comenzamos de nuevo, hermanos. En 20 minutos comenzamos de nuevo, así que los esperamos otra vez un ratito para seguir compartiendo la palabra del Señor. El debate ya terminó, ahora vamos a la predicación de la palabra. Amén, los esperamos entonces. Bendiciones. Vamos a tomarnos un receso de 20 minutos y en 20 minutos comenzamos otra vez. Bendiciones a todos.